Me han invitado para dar una plática acerca de los trastornos del sueño, trastornos del sueño vigilia, y dentro de estos, pues sabemos que el trastorno más frecuente de trastornos de sueño vigilia, pues principalmente es el insomnio, que es un trastorno muy prevalente, tanto en la población general como en las poblaciones clínicas. Entonces vamos a hablar más un breve repaso, porque realmente el tiempo es corto para poder hablar de todo lo que involucra el insomnio, desde su concepto, su diagnóstico y su manejo. Tenemos pues que el insomnio, según la definición que tiene la Academia Americana de Medicina del Sueño, es un trastorno en el cual hay dificultad para dormir, permanecer dormido o despertar más temprano de lo deseado, que genera la sensación de un sueño no reparador y que está presente a pesar de las facilidades necesarias. Y esto es importante porque a veces digo, tengo insomnio, pero estoy con la tele prendida y la luz prendida, ¿no? Entonces se tiene que tener estas facilidades necesarias para poder dormir y o las circunstancias, ¿no? En un lugar adecuado, lo cual se asocia con un deterioro o malestar diurno. Entonces el insomnio es un trastorno que no solo involucra la noche, sino que también involucra el día, ¿no? A través de los estragos que puede generar en el funcionamiento diurno que tenemos cuando pasamos una noche de insomnio, peor aún cuando esto se vuelve un trastorno de insomnio. Entender un poquito la parte de esto, pues hay que entender que tenemos diferentes etapas de sueño. Pensamos que dormimos así de corrido toda la noche y la verdad pues es que no es así. Lo que hacemos es que tenemos diferentes etapas de sueño, la etapa 1, 2, 3 y sueño MOR. Estas etapas, como ustedes lo pueden ver en este recuadro, tienen un porcentaje determinado. Este porcentaje es un estándar de un adulto joven. Por supuesto que estos porcentajes que están aquí establecidos. Iván, discúlpame ¿sí? que te interrumpa. Fíjate que nada más se ve la portada, la primera diapositiva. No sé los demás si va avanzando. Sí, sí va avanzando. Déjame la dejo de compartir y luego la subo. Porque a mí sí me lo da. Ok. Ahí sí ve, sí se ve. Ahí se ve mi pantalla. No, todavía no. Bueno. Nada. A ver. ¿Ahora sí se ve mi pantalla? Sí, pero se ve igual, fíjate. ¿Ahí avanzó? No. ¿No avanzó? No, yo no alcanzo a ver que haya avanzado. Ah, sí. Bueno, dice Nancy que sí, a mí, conmigo se ve igual. También se ve nada más la primera diapositiva. Ok. Pensé que habías puesto que sí había avanzado. Ay, qué raro que no avance. Entonces sigue en la portada nada más, Sí, sigue como si no hubieras arrancado la presentación. Sí. Ándale, ahí se ve. Ahí listo. Excelente. ¿Ahí se está avanzando? Sí, gracias. ¿Sí? Perfecto. Entonces estaba en esta. Estaba comentando pues, perdón antes de que me siguiera, es que a mí sí me avanzaba, por eso no me percaté. Entonces tenemos pues las etapas F1, F2, F3 y sueño MOR, como lo comentábamos, es como está estructurado nuestro sueño. No dormimos
de una forma homogénea a lo largo de la noche, sino que estamos pasando de una etapa a otra. Y esto tiene una principal importancia debido a que el sueño 3, el que ustedes ven aquí, que dice F3 o fase 3, si ustedes pueden ver, corresponde a un 18 a un 25% del sueño total. Este es el sueño que nos hace sentir descansados o reparados al siguiente día. Es un sueño donde hay una desconexión de los ambientes externos. De hecho, si alguien fuera a ponernos ahí música a un lado cuando estamos dormidos en etapa 3, pues ni siquiera nos movíamos, ¿no? Si el esposo o la esposa nos están roncando a un lado en esa etapa, pues tampoco la escuchamos. Estas dos primeras etapas, la fase 1 y la fase 2, pues son etapas de transición o intermedia. La 2, que es una fase intermedia, que es del 45 al 55%. En términos generales, compone la mitad del sueño total. Estoy hablando que si yo duermo 8 horas, de esas 8 horas, 4 horas estoy en sueño intermedio. Y el F1, fase 1, les decía, nada más es como transiciones cuando nos estamos quedando dormidos. Cuando hablamos del sueño MOR o sueño de movimientos oculares rápidos, es un porcentaje similar al sueño 3 en el adulto joven. Este es un sueño que tiene poca variación a lo largo de la vida, ¿no? Regularmente cuando somos bebés nada más se divide en sueño inactivo y activo, que ese sueño activo es el sueño MOR, muy parecido al sueño MOR, y el inactivo correspondería a las otras etapas del sueño no MOR, pero es un sueño que no se va reduciendo con la edad. Por ejemplo, el sueño 3, aquí estamos hablando de un 18, un 25, pero al cumplir cierta edad, a los 60 años, empieza a haber un declive en el porcentaje de sueño de ondas lentas o sueño profundo, donde llegamos a tener alrededor de un 15% nada más de sueño profundo, ¿no? En el adulto mayor, por ejemplo, o un poco menos cuando se agrega alguna patología o algún fármaco. Aquí tenemos que del DSM-4, texto revisado, al DSM-5 se generaron algunos cambios, ¿no? Principalmente en cuanto al tiempo, pero también se agregaron algunos otros acotaciones con respecto a los niños. Aquí el síntoma predominante es al menos debe estar un mes. Si se fijan acá, debe estar al menos ya 3 meses por 3 noches. ¿Por qué se hicieron estos cambios? Bueno, porque antes yo no dormía un poquito bien, unos días, y eso ya era un trastorno de insomnio. ¿Y qué venía? Pues desafortunadamente venía la medicación, ¿no? Que es una de las cuestiones contra las que luchamos mucho con el insomnio, que es la sobremedicación del insomnio. Regularmente cuando una persona va a atención porque está durmiendo mal, pues regularmente se recurre al uso de fármacos, sobre todo fármacos de la familia de los benzodiazepínicos, lo cual lo único que hace pues es agravar el problema. Entonces, para el DSM-5 vinieron estas modificaciones donde lo que se trataba era que pues se medicara menos, o se trata de que se medique menos. También se habla ya en los niños, se puede manifestar como una dificultad para iniciar el sueño sin la intervención del cuidador. En el DSM-4 no estaba tan considerado el insomnio en niños, ¿no? De hecho, pensábamos que no existía, o pensaban que no existía el insomnio en niños, pero sabemos que los niños también padecen de insomnio. Sobre todo, como lo mencionan aquí, es notable que lo hacen cuando están solos, ¿no? También la dificultad para mantenerlo cuando están sin el cuidador. Sabemos estos niños que tienen temor en la noche estar solos y no se quieren ir a dormir, y cuando llega la noche están ahí pegados con los padres para no irse a su cama, y entonces se genera este mal dormir. También parte del mal dormir de los niños pues son los hábitos que generamos los padres, ¿no? Cuando los tenemos viendo la televisión hasta tarde con nosotros, ellos no tienen el mismo horario que nosotros, ¿no? Nos acostamos todos a las 10, doctor. Pues no, su hijo, si es un escolar, se debería estar acostando 8 o 9 de la noche a más tardar. Si usted se acuesta a las 10, a las 11, bueno, ya es cuestión de usted, de los padres de familia. Sin embargo, muchas veces adaptamos en esta dinámica que tenemos nosotros de irnos a dormir, metemos a nuestros hijos, ¿no? Y los tenemos ahí con nosotros viendo la tele o platicando, a horas en los que ellos deben estar dormidos, porque sus requerimientos de sueño pues son diferentes a nosotros. Entonces, estas novedades trajo el DSM-5, considerar más el insomnio de los niños, y ajustaron la cuestión de la temporalidad. Cuando hablamos de qué tan frecuente es, hay estudios que se han hecho aquí en poblaciones mexicanas donde
en este que es extenso. El doctor Alejandro Jiménez Genchi fue mi maestro en medicina del sueño, en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Se incluyeron 16,521 pacientes con una edad de 48 más menos 16, o sea, es una población más bien joven. Y de estos se encontraron que el 42.9% presentan insomnio crónico. Y es una cifra alta, ¿eh? Y esto es antes de la pandemia. O sea, imagínense ahorita que los estudios que vamos a hacer después de la pandemia, realmente el insomnio va a estar disparado y seguramente ustedes lo han visto, los que están en el campo clínico con sus pacientes, donde el insomnio ha ido repuntando de manera bastante significativa por diversos factores, desde el temor a la pandemia, los cambios en la dinámica, cuando estuvimos en esta cuestión de un confinamiento más importante, pues todo esto ha aumentado, ¿no? El 35,6% subagudo y el 16,8% transitorio. Y con respecto a la frecuencia, 49,7%, casi igual el 50%, presentó insomnio de 3 a 4 noches por semana, ¿sí? 32,5% de 5 a 7, o sea, prácticamente todos los días. Y solo el 17,8% entre 1 y 2 noches por semana. Entonces, como pueden ver en este estudio que se realizó realmente en la práctica privada, se encontró que el insomnio pues conforma gran parte de los trastornos que se presentan en nuestros pacientes. Habrá que mencionar que muchas veces el insomnio va de la mano con otros trastornos del área de salud mental, como depresión, ansiedad, trastornos por consumo de sustancias, etcétera, ¿no? El insomnio puede ser un síntoma que esté ahí junto con varios de las otras patologías. Pero también el DSM-5 nos trajo el trastorno por insomnio, que es un insomnio que ya se considera como una entidad aparte, donde yo tengo insomnio, aunque no tenga ninguna otra patología. Otro estudio importante es el estudio Platino, que ya se hizo algunos años, pero que se hizo en 5 ciudades de América Latina. Aquí se incluyó Caracas, Montevideo, Ciudad de México y Santiago de Chile. Vimos cómo la Ciudad de México tiene un 36%. Este estudio se hizo más bien para buscar apnea obstructiva de sueño y EPOC, pero también valoraron esta cuestión del insomnio y encontraron que un 36% en la Ciudad de México estaba con insomnio. Sin embargo, cuando tratamos de depurar un poquito más el concepto de insomnio, vemos que dependiendo de cómo voy yo categorizándolo y lo que voy yo determinando, pues se va disminuyendo esta prevalencia. Este estudio ya un poco antiguo del profesor Ohayon, que es una personalidad dentro del área de la medicina de sueño, pero que este gráfico nos permite entender un poquito cómo es realmente este insomnio cuando vamos dándole criterios y cómo se va reduciendo. Esto es importante para saber que no podemos medicar a una persona que tiene 3 días sin dormir, ¿no? Entonces empezamos con la presencia de insomnio, al menos del 30 al 48% lo tiene. Cuando ya vamos a que al menos lo tenga 3 noches por semana, que es lo que está en los criterios, se disminuye, y que de una afección de moderada a extrema, 10-28%. Cuando aparte ya sumamos síntomas diurnos y consecuencias diurnas, baja al 9%, del 9 al 15%. ¿Por qué? Porque hay personas que duermen mal, que son dormidores, malos dormidores, pero que en el día andan relativamente bien. Y de hecho se han acostumbrado, que tampoco es algo que deba hacer, pero hay personas que cuando uno platica durante la valoración clínica y dice, oye, pues duermo de tal hora a tal hora, y a veces das cuenta que duermen 4 o 5 horas, pero yo me siento bien, doctor, todo el día durante mi trabajo, mis actividades, no tengo ningún problema. Cuando vemos si hay una insatisfacción con la calidad o la cantidad del dormir, se va disminuyendo, y para hacer ya el diagnóstico de insomnio, pues se baja hasta un 6%, ¿no? Repito, esto ya tiene algunos años, seguramente ahora con la pandemia y que hagamos otros estudios extensos que seguramente se harán en el área de medicina del sueño para ver cómo estamos con el insomnio, pues los resultados seguramente van a ser sorprendentes para nosotros, ¿no? Cuando hablamos de insomnio, hablamos pues de los que es autoinducido, el que es secundario y el que es primario. El autoinducido pues tiene mucho que ver con los estilos de vida, ¿no? Como a qué hora nos dormimos, a qué hora nos levantamos, qué hacemos en la cama, la actividad física que tengamos, la pobre higiene de sueño, el estrés, todo eso que rodea nuestro día a día. El uso, obviamente, de sustancias o la abstinencia de sustancias, el alcohol, la cafeína, los hipnóticos,
obviamente algunas sustancias ilícitas, cocaína, anfetaminas, opioides. Hay el mito extendido de que el alcohol es un buen inductor de sueño. Y eso seguramente lo habrán escuchado alguna vez de los propios pacientes, donde dicen, no, doctor, yo me echo una copita de mezcal, una copita de vino, cualquier cosa, y yo logro dormir bien. Esto no es cierto, es un mito. El alcohol puede ser o puede facilitar entrar al sueño, pero a lo largo de la noche va a estar dando un sueño fragmentado, lo que va a originar pues un sueño de muy baja calidad y por supuesto que va a reparar poco, ¿no? Entonces, esas son cuando son autoinducidos. Cuando son secundarias hablamos de enfermedades mentales primero, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, trastornos de la conducta alimentaria, obviamente trastornos psicóticos. Como les decía hace un momento, están muy relacionados a el insomnio. De hecho, a veces forman parte del cortejo sintomático. Pero tenemos entonces que distinguir cuando el insomnio o la dificultad para dormir se está dando a partir de un trastorno mental o si es un insomnio puro, es un insomnio primario, trastorno por insomnio, como se le llama ahora. Ya no se utiliza el nombre de insomnio primario, sino trastorno por insomnio, que no tiene una causa y que el insomnio está ahí con, sin y a pesar del trastorno mental, ¿sí? Es importante entenderlo porque muchas veces empezamos a medicar un insomnio, pero nunca damos cuenta que la persona está ansiosa o está deprimida. Entonces, ¿cuándo se va a acabar ese insomnio? Nunca. ¿Y qué va a pasar? Pues que yo voy a tener a una persona medicándola por 20 o 30 años para el insomnio, cuando en realidad lo que esa persona tenía era un trastorno depresivo que generaba ese insomnio o un trastorno ansioso que generaba ese insomnio. Por eso es importante entender el origen del insomnio para poder hacer un tratamiento adecuado. Otro rubro muy importante pues, son las condiciones médicas, ¿no? Sobre todo los psiquiatras que estamos en las áreas de hospitales generales, donde la regla es pues, que tenemos pacientes con comorbilidades médicas, a veces con varias comorbilidades médicas. ¿Y qué significa esto? Pues también una polifarmacia, ¿no? Todas las enfermedades médicas, algunas de ellas, sobre todo estas que mencionan como artritis, problemas cardiovasculares, enfermedades gastrointestinales, la obesidad, infecciones, dolores de cabeza, etcétera. Todo esto va agregando a que la persona pueda no dormir bien. Y si aparte agregamos que muchas veces estos padecimientos se van a medicar, pues también el medicamento empieza a ser una variable que puede generar problemas. Y aquí ligando la obesidad con esto, con los trastornos respiratorios durante el sueño, que es una parte muy importante y que a veces pensamos que una persona que tiene apnea no tiene insomnio y viceversa, una persona que tiene insomnio tiene apnea, pero van frecuentemente juntos, y hacen una diada un poquito complicada, que de hecho lo vamos a ver en el caso clínico que les voy a presentar al final. Una diada que es difícil de pronto abordar porque entonces muchas veces están medicando un insomnio, pero lo que hacemos al medicar el insomnio con una benzodiazepina es incrementar el problema de apnea de sueño, porque lo que vamos a hacer es colapsar más la vía aérea. Y entonces, a pesar de que lo estamos medicando y que ya lo tengo con 2 miligramos, 3 miligramos de clonazepam, la persona pues dice que duerme, pero cuando se despierta se siente muy mal, pues probablemente es la apnea de sueño que se está además exacerbando por el medicamento que estamos dando, ¿no? Y por supuesto se hace mención a otros trastornos del sueño, como el movimiento periódico de las extremidades y el síndrome de piernas inquietas o trastornos del ritmo circadiano. Muchas veces se confunde, y me ha tocado recibir referencias, donde se confunde el síndrome de piernas inquietas con el movimiento periódico de las extremidades. El movimiento periódico de las extremidades, como su nombre lo dice, son movimientos, pero durante el dormir. Yo estoy dormido y el pie se está moviendo así, está haciendo así, ¿sí? De hecho, nosotros en los estudios de sueño lo vemos a través de electrodos que ponemos en los músculos tibiales anteriores, y es que nos damos cuenta que está una persona con estos movimientos periódicos. El síndrome de piernas inquietas se da antes de que la persona se duerma, ¿sí? La persona no está dormida. Digo esto porque a veces piden estudios de sueño para síndrome de piernas inquietas, pero eso no tiene ningún sentido porque el síndrome de piernas inquietas es horas antes, sobre todo cuando ya empieza a oscurecer o momentos antes de ir a la cama, la persona empieza con una insatisfacción en sus piernas. De hecho, es vaga su descripción. Algunos dicen que sienten hormigueo, cosquilleo, pesadez. Entonces, se tienen que levantar para movilizar las piernas. Por eso, de ahí el nombre de piernas inquietas, porque al movilizarlas parece que baja la molestia.
¿Pero qué hace esto? Pues esto genera una alteración al iniciar el sueño. Y el movimiento periódico de las extremidades lo genera cuando yo estoy dormido, porque esos movimientos van fragmentando mi sueño. Y obviamente, pues los trastornos del ritmo circadiano, ¿no? Los adelantos de fase, los retrasos de fase, que ahorita es muy común que estemos viendo los retrasos de fase sobre todo las poblaciones jóvenes, donde ahora con la pandemia se acostumbraron pues a dormirse todavía más tarde de lo que se dormían antes. Se están durmiendo 2, 3 de la mañana y están iniciando su día a las 11, 12, o es hasta más tarde, ¿no? Entonces eso es también un problema que afecta el sueño, porque aunque duerman las horas que deban dormir, las 6, 7, 8 horas, como las duermen fuera de fase, el sueño termina no siendo adecuado. Y como habíamos dicho, el insomnio primario, que ya no se usa el término primario, sino el trastorno por insomnio, es donde no hay una causa identificable y la situación se presenta. Tenemos pues las características nocturnas y diurnas del insomnio. Yo les decía, el insomnio es un trastorno de día y de noche. Si hablamos de las alteraciones del sueño nocturno, pues dificultades para conciliar el sueño, para mantener el sueño, despertar más adelantado de lo que yo deseo y un sueño no reparador. El insomnio se divide en insomnio de inicio, de conciliación y también le llaman terminal, que suena como muy drástico, pero más bien se refiere al insomnio que se presenta al final de la noche, donde yo me despierto a las 4 de la mañana y ya no me vuelvo a dormir, cuando mi hora deseable tal vez para despertarme serían las 7 de la mañana, ¿no? Y todas las consecuencias que acarrea, pues son alteraciones en el funcionamiento diurno, fatiga, síntomas de ansiedad y depresión, disforia, déficit de atención, que de hecho en los niños pasa TDAH-like, que es alteraciones en la atención, en la conducta, en estos niños que están durmiendo mal y que de pronto los diagnostican como TDAHs y les empiezan a dar medicamento para TDA y resulta que pues no avanzan mucho. Y además el medicamento para el TDA, si no está bien administrado, pues también irrumpe en el sueño de los menores. Entonces realmente termina haciéndose más grande el problema cuando lo único que necesitamos es que este menor empiece a dormir bien y entonces los síntomas de este llamado TDAH-like desaparecen y empiezan a estar más atentos, más controlados, más regulados, ¿sí? Obviamente déficits en la memoria, disfunciones ejecutivas, somnolencia excesiva y otras características asociadas, rasgos de personalidad tendientes a la preocupación, ¿no? Que es marcado en las personas insomnes. Los determinantes sociodemográficos del insomnio. El género, ¿no? Sabemos que en cuanto al género, las mujeres tienen peor sueño que los varones. Esto ha tenido varias explicaciones, entre ellas la teoría evolutiva de que tenían que estar al pendiente de las crías para que no les pasara nada. Entonces, por eso su sueño era más superficial. De hecho, pareciera que el sueño profundo en las mujeres tiene un porcentaje menor que en los varones de características similares. Claro que esto puede variar, hay mujeres que duermen muy bien. La edad, obviamente con la edad, pues el sueño va cambiando. Cuando somos menores, nuestro sueño es más extenso, dormimos 10, 12, 14 horas, que sería lo esperable en los grupos de edad de los escolares, por ejemplo. Conforme vamos avanzando se va disminuyendo. Cuando ya llegamos a la edad adulta, pues estamos entre las 7 y las 8 horas, lo cual se va conservando hasta la adultez mayor, donde pues se disminuye ya de 6 a 7 horas el requerimiento de sueño. Y esto es importante porque muchas veces queremos que nuestro familiar adulto mayor duerma a las 8 horas y entonces lo llevamos con el doctor o la doctora para que le dé medicamento porque tiene que dormir 8 horas y es que eso dicen en la tele que tiene que dormir 8 horas. No, es totalmente falso. Por el grupo de edad, a un adulto mayor le tocaría dormir menos horas. El sueño se vuelve diferente. El estado civil, pues contrario a lo que se pudiera pensar, pues resulta que los casados dormimos mejor que los solteros. El dormir acompañado parece que nos hace dormir bastante mejor. Entonces sí influye el estado civil, el ingreso y la educación. En esta variable parece no haber tanta diferencia. Sí, de hecho, sin embargo, se encontraba en algunos estudios que ciertas personas con cierto grado, sobre todo de capacidad de contención de los problemas, puede dormir mejor. Sin embargo, no hay nada como muy exacto. Y en cuanto al estatus laboral, pues sí parece que nuestro estatus laboral influye de manera determinante en nuestro sueño. Estas son las 3 P's de Spillman. Y esto es importante porque nos ayuda a entender este modelo
muy simplificado, cómo es que se gesta un insomnio, ¿no? Tenemos factores predisponentes, que son una personalidad ansiosa, obsesiva. Obviamente eso nos va a hacer que estemos cada vez preocupados y nuestro sueño no sea tan sencillo. Todavía vamos a la cama pensando los pendientes de mañana, qué tenemos que hacer, tenemos que dar una plática y todo este tipo de cosas, termina por generarnos esta dificultad, que es un factor predisponente en sí, no estamos hablando de ello, no estamos hablando de lo que ya genera el insomnio. Los ciclos sueño-vigilia, hay personas que ya tienen transgresiones por cuestiones laborales, de horarios, sociales, alteraciones en el ciclo sueño-vigilia. Hay muchas personas que gustan de hacer ejercicio por la noche. Sin embargo, esto no es muy recomendable. El ejercicio físico por las tardes-noches, sobre todo en las horas inmediatas, previas, inmediatas a irse a dormir, lo que sí genera es problemas para dormir. ¿Por qué? Porque la gente dice, es que hago ejercicio, doctor, me canso y me duermo más fácil. Digo, puede ser que físicamente se canse, pero el ejercicio activa nuestro cerebro. Entonces, lo que va a generar ese ejercicio va a ser un desfase en el sueño y en el ciclo del sueño, que va a hacer que un sueño llegue más tarde, hasta que realmente mi cerebro baja esa estimulación que tuvo por el ejercicio que realizó en el gimnasio o donde sea que hayamos ido, ¿no? La edad ya lo mencionamos, entre mayor edad tengamos, nuestro sueño tiende más a reducirse, pero también a fragmentarse, sin contar factores psicosociales, ya mencionamos todo lo que tenemos que hacer, a veces llegamos del trabajo y tenemos todavía que atender algunos pendientes con los hijos o de diferente índole familiar. Entonces aquí estamos en los predisponentes, que es el escenario preclínico, pero de pronto ya tenemos un factor precipitante, que son alteraciones médicas, alteraciones psiquiátricas, que ya las mencionábamos, y eventos estresantes, ¿sí? Aquí el tratamiento debería ir dirigido a cada una de estas situaciones, y en el caso de los eventos estresantes, pues hay que esperar o contender con el evento estresante, pero evitando la medicación, evitando dar un tratamiento que lo que hace va a ser llevarme al factor perpetuante, ¿no? Si se fijan aquí aparece ya este factor perpetuante, que en un inicio es menor, pero que después conforma gran parte del problema, el factor perpetuante. ¿Por qué? Porque ¿qué hago si no duermo bien? Pues me acuesto más temprano, ¿no? No, doctor, como batallo para dormir y me acuesto a las 11 y me duermo a la 1, pues ahora me acuesto desde las 9 o desde las 8. No, pues lo único que hacen es estar mucho más tiempo en la cama despiertos y acrecentar el problema. La mala higiene de sueño, que vamos a ver un poquito de ello, que son las prácticas que tengo para ir a la cama, antes de ir a la cama. Una preocupación excesiva de sueño. En las personas insomnes o que empiezan a dormir mal transitoriamente, empieza esta preocupación por el control del sueño, que es, no voy a dormir bien, esta noche me va a ir igual, si no me tomo mi pastilla no voy a poder dormir, etcétera, etcétera. Y lo que les decía, los fármacos, que esto es un factor perpetuante muy importante. ¿Por qué? Porque entonces lo que pudo haber sido un insomnio transitorio se vuelve un insomnio crónico porque fue con un médico, el médico le dio un clonazepam, un alprazolam, y pues sí, el paciente baja la ansiedad, da cierto grado de sedación, empiezan a dormir, si no completamente bien, al menos mejor de lo que estaban durmiendo, y entonces se quedan con su pastillita, que los hace sentir muy bien, pero que termina cronificando el problema. Otra teoría es el modelo del hiperarousal, ¿no? Muchas personas activadas, donde siempre están como al pendiente, donde hay un arousal cognitivo en el electroencefalograma, un funcionamiento autonómico elevado, una activación simpática, esas personas que siempre están como ansiosas, pensando rápido, quieren hacer las cosas rápido, siempre están sobreactivadas. Esto puede generar, pues, que estemos despiertos hasta altas horas de la noche, ¿no? Y muchas veces no me puedo dormir, ¿y qué hago? Pues prendo la tele o me pongo a checar el celular y pues obviamente esto termina por acrecentar el problema. Aquí vamos a hablar pues de cómo evaluamos al paciente con insomnio, ¿no? Y esto es un diario de sueño, que es una herramienta bastante útil que nosotros damos en la consulta. Si se fijan, aquí viene desde día y fecha, que hay que poner el día y la fecha, me acosté a qué horas, me dormí, desperté, esto es hasta la mañana siguiente, a qué horas me levanté, porque hay gente que se despierta a las 7, pero se levanta a las 9, por ejemplo, número de veces que desperté, cuánto tardé en volverme a dormir, si fue una vez o si fueron varias veces, el total de sueño que tuve en la noche, medicamentos que tomé. Aquí es importante cuando se agregan otros medicamentos que no están
de manera habitual en la persona, porque muchos medicamentos que a veces pensamos que no tienen mayor influencia sobre el sueño, sí lo tienen, ¿no? Como algunos diuréticos, antihipertensivos, medicamentos para el dolor, por ejemplo, los opioides que se utilizan mucho para el dolor, los opioides generan insomnio también. Y de aquí, ¿cómo califico mi dormir? Que esta es una cuestión totalmente subjetiva, ¿no? Puede ser desde 0 pésimo hasta 10 excelente. Aquí no importa si dormí 3 horas, 4 horas, 5 horas o 10 horas. Aquí es cómo califico mi dormir. Bueno, malo, regular. Y aquí, la última columna es cómo me sentí al día siguiente, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos da? Pues un registro día por día de qué situaciones pueden estar alterando el sueño de nuestro paciente, cuánto está durmiendo nuestro paciente, pero sobre todo nos da la idea de cuánto cree él que está durmiendo. ¿Por qué? Porque la percepción subjetiva siempre o regularmente, no puedo decir siempre, pero regularmente es diferente a la objetiva. ¿Qué es esto? Cuando hacemos estudios de sueño a las personas que dicen que no duermen nada en toda la noche o que duermen 1 hora, resulta que cuando les hacemos el estudio de sueño, duermen 4 o 5 horas en un lugar que es un hospital, en una cama que no es la suya, conectados con muchos cablecitos, una cámara grabando y una enfermera viéndolo. Entonces, sí creemos que la percepción subjetiva del paciente siempre está muy desviada de lo que es la realidad, pero esta percepción subjetiva del paciente juega un papel muy importante en cómo se va a sentir la persona, porque si la persona se levanta con la idea de que durmió 3 horas, no importa si haya dormido 6, para la persona son 3 horas y así se va a sentir todo el día, como si durmió 3 horas. Y este diario nos ayuda a tener un registro del día a día. Tenemos los parámetros objetivos del sueño y los parámetros subjetivos, que era lo que les mencionaba, ¿no? Y hablamos de una latencia sueño. La latencia sueño debe ser de 10 a 30 minutos, eso es lo normal, ¿eh? Yo me debo dormir en 10 a 30 minutos. Regularmente las latencias que obtenemos, por ejemplo, a los diarios de sueño también son subjetivas, ¿no? La persona dice, pues me tardé como unos 20 minutos, doctor. Me tardé como unos 15 minutos en dormir. Me tardé como 2 horas en dormir. Y a veces está la esposa y dice, ay, no es cierto, en 1 hora ya estabas roncando, ¿no? Pero es la percepción que tienen en cuánto tardaron en quedarse dormidos. La latencia sueño-humor, pues es algo que solo podemos ver en los estudios de polisomnografía. El WASO, que es el Wake Sleep Onset, es una variable que nosotros vemos cuántas veces despierta. Es wake, el live after onset, falta aquí la A. Es cuánto o sea, que es el tiempo despierto después de que uno ya está dormido, que debe ser menor a 30 minutos. Si yo estoy despertando continuamente durante la noche, aunque sean despertares de 1 minuto, 2 minutos, ya influyen sobre mi sueño. Ahora, debo decir que hay micro despertares o arousal o activaciones donde realmente yo no me voy a acordar que desperté, pero sí mi cerebro salió de un sueño más profundo y salió a sueño más superficial. Este caso también solamente lo podemos ver en la polisomnografía. La estructura de sueño, como se las planteaba hace un momento, también ahí lo podemos ver en los estudios de sueño. El tiempo total de sueño, aquí sí podemos ver exactamente con minutos y segundos cuánto durmió el paciente en una noche. Y la eficiencia del sueño, del tiempo que estuvo en cama, cuánto tiempo durmió, ¿no? Pero aquí lo que podemos ver es en la parte subjetiva nada más son el número de despertares, si fue un sueño reparador o no, y la calidad de sueño, ¿no? La calidad de sueño es totalmente subjetiva, yo puedo dormir poco, pero puedo decir que mi sueño es lo máximo, ¿no? Entonces, esto no va en base a la cantidad, es diferente, ¿no? La calidad es como yo califico en una cuestión totalmente subjetiva y cualitativa mi dormir. ¿Qué instrumentos utilizamos para evaluar el sueño? Hay varios, algunos muy sencillos, otros que requieren un poquito más de práctica, tampoco creo que lleguen a ser muy complicados. Como el índice de severidad de insomnio es realmente una escala bastante fácil de llenar, donde habla de ciertos aspectos al momento de conciliar el sueño, de mantenerse dormido. El índice de calidad de sueño de Pittsburgh es un poquito más elaborado. A mí me gusta mucho porque tiene varios parámetros que realmente me permiten ver cómo está durmiendo esa persona. De hecho, se divide en 7 dimensiones diferentes del dormir, que es latencia sueño, calidad de sueño, disfunción diurna, medicamentos. ¿Qué más trae? Síntomas durante el sueño. Alguien está ahí muy contento, a ver si pueden silenciar el micrófono.
Y el cuestionario de insomnio también es un cuestionario breve, o el de Atenas, digo, son cuestionarios que se pueden utilizar de manera sencilla, que a ustedes y al paciente les toma llenarlos ahí en su consultorio, no sé, 3, 5 minutos, ¿no? Dependiendo tal vez del paciente. Pero que nos dan de una manera más aproximada el problema que tiene el paciente en cuanto a su sueño. El objetivo, pues, es evaluar la percepción del paciente en la cuantificación de las dimensiones subjetivas del insomnio, ¿no? Que son cuánto me tardo en quedarme dormido, qué tan continuo duermo, cuándo despierto, los problemas que me genera el volverme a dormir, etcétera, etcétera. El tratamiento. Pues para hacer el tratamiento tenemos que tener primero, como obvia razón, un diagnóstico correcto, ¿no? Si yo no tengo un diagnóstico correcto, pues nunca para ninguna cosa el tratamiento va a ser el correcto. Entonces tengo que entender muy bien qué está pasando en esa persona para que esté con problemas de dormir. Y tengo que entender varias cosas, no nada más que no duerme, sino si no tiene un problema en el área mental, si no tiene un problema en el área médica, si no tuvo problemas familiares, personales, etcétera, que van a ser cosas que se van a ir solventando y que al final no van a requerir un tratamiento farmacológico a largo plazo. Personalizar el tratamiento, esto es importante porque muchas veces los pacientes piensan que lo que le hizo bien a la vecina le va a hacer bien a él, ¿no? Y muchas veces eso le preguntan, oiga, ¿yo le puedo dar a mi familiar el medicamento que usted me dio para dormir? No, el tratamiento tiene que ser personalizado porque hay que identificar cada variable que está presente en ese paciente para determinar cuál sería la estrategia más adecuada. Obviamente tenemos que tener una higiene para dormir, que es cambios en el estilo de vida, que incluyen alimentación, ejercicio, trabajo, evitar el consumo de sustancias, entre ellos el café. El café, hay muchas personas que de pronto, no me gusta mucho el café, pero en la mañana, hay personas que en la noche toman café y muchas veces rebaten esta parte de, no, doctor, a mí el café no me quita el sueño. Yo tomo café y sí duermo. Puede ser que una persona que tome café duerma, sí, pero va a ser un sueño alterado, va a ser un sueño no profundo. ¿Por qué? Porque el café es un activador. Entonces, a menos de que sea un extraterrestre, pues no va uno a evadir el efecto de la cafeína en el organismo. Puede ser que tenga un umbral más alto y pueda tolerar un poco, pero al final su sueño no va a ser el mejor, con todo y que puedan dormir con la cafeína. Técnicas no farmacológicas, que vamos a ver un poquito de ello, y pues los fármacos hipnóticos, ¿no? Cuando se vuelven necesarios. Y para esto siempre habrá que hacer primero una evaluación adecuada para decidir si voy a iniciar un tratamiento y con cuál. Siempre hay opciones antes de iniciar con los fármacos benzodiazepínicos. Sin embargo, en la práctica diaria, pues vemos que realmente los benzodiazepínicos en la mayor parte de los médicos es la primera opción, ¿eh? Tiene un efecto, los benzodiazepínicos tienen efecto dual. Siempre les comento yo, calman al paciente, pero también calman al médico, ¿no? Porque se lo doy y deja de estarme hablando, que no se siente bien y que no puede dormir, y etcétera, etcétera. Entonces tiene un efecto dual, calman a los dos, pero hay que evitar iniciarlos a menos de que se vuelva muy necesario o que los síntomas de ansiedad sean tan importantes que con otras opciones farmacológicas no vayamos a lograr que nuestro paciente duerma. Obviamente dosis mínima necesaria por el menor tiempo posible. Aquí mencionan no más de 3 semanas, pero realmente se tiene que buscar el menor tiempo posible y muchas veces, pues aunque queramos, no logramos que en 3 semanas se quite el tratamiento, pero no sobrepasar los 3 meses creo que ya es una muy buena práctica. Tratamiento farmacológico, para elegir pues el fármaco una vez que ya decidimos que nuestro paciente sí necesita el fármaco, patrón de los síntomas, objetivos de tratamiento, respuesta a tratamientos previos, preferencias del paciente, el costo del medicamento. No le podemos dar un medicamento que cuesta 1,000 y cacho porque pues eso le va a quitar más el sueño al paciente, ¿no? El problema para dormir no va a ser porque está estresado por otra cosa, sino porque no puede comprar el medicamento que le recetamos, la disponibilidad de otros tratamientos, las contraindicaciones que pueda tener porque ya tenga medicamentos de otras áreas, y entonces hay que tener cuidado en esa situación que va de la mano con la interacción con otros fármacos y los efectos secundarios que estos pudieran tener. Siempre hay que tener cuidado a qué población estamos medicando, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la población de adultos mayores,
Las benzodiazepinas incrementan mucho el riesgo de caída, al igual que los bloqueadores de histamina, que son muy usados también para el insomnio, generan importante mareo, sedación y que pueden facilitar que nuestro paciente tenga una caída y, bueno, consecuencias pues, más importantes. Rápidamente, los fármacos benzodiazepínicos, que son los que se unen a este receptor GABA y que lo que hacen es que ayudan a que entre cloro a la célula y nos mantengamos tranquilos, ¿no? Estos son los más usados desafortunadamente ahorita para el manejo del insomnio. Aquí vemos que hay diferentes características para ellos, ¿sí? Si tienen subunidades alfa-1, que esta subunidad alfa-1 es la selectiva para tener efecto hipnótico o sedante, que de hecho hay algunos medicamentos como el Zolpidem que tienen afinidad por estos, algunas benzodiazepinas lo tienen, pero como ustedes pueden ver el receptor tiene diferentes subunidades y dependiendo de estas subunidades entonces va a ser el fármaco que necesitamos. Hay fármacos que tienen más capacidad ansiolítica, hay otros que tienen más capacidad hipnótica, miorrelajante, anticonvulsivante, etcétera, etcétera. Y aquí vemos los fármacos. Estos son los que están aceptados por FDA para el manejo del insomnio. De los que tenemos aquí en México, nada más está el Estazolam y el Triazolam, son los que sí tenemos en México aceptados por FDA para el manejo del insomnio. Regularmente, pues sí, vamos a usarlos porque no tenemos pacientes que lleguen limpios. ¿Qué es esto? Ya cuando llegan con nosotros ya vienen utilizando otras benzodiazepinas. Entonces, a veces es mejor cambiar la benzodiazepina por una que sí tenga mejor efecto sobre el sueño, como el Ostazelam, que tiene una vida media de 10 a 24 horas, pero su efecto es alrededor de 8 o 9 horas. Entonces, sí puede utilizarse con relativa seguridad. El Triazolam es una benzodiazepina inductora de sueño nada más. Ustedes pueden ver, tiene una vida media bastante corta, 2.4 horas. Su efecto es muy cortito. Por eso a mí no me gusta utilizarlo mucho porque pues sí les facilita dormir, pero los deja el resto de la noche pues despiertos, ¿no? Además ahorita, bueno, no hay Triazolam en ninguna farmacia. Hemos estado batallando para conseguirlo. Y aquí tenemos las otras opciones, que son los fármacos Z, como el Zolpidem, que tienen una vida media de 2 horas a 4 horas más o menos, que son una buena opción para el manejo del insomnio. Aunque hay que tener cuidado, sobre todo en algunas poblaciones, obviamente no están aceptados en niños. En adultos mayores hay que tener precauciones porque el Zolpidem eventualmente ha generado estos blackouts y las personas tienen como episodios donde hacen cosas y no se acuerdan a la noche siguiente y eso les da mucha preocupación. Algunos también tienen cuestiones como de sonambulismo, ha facilitado la presencia de sonambulismo, pero digo, no es en la mayor parte de las personas, habrá que por eso valorar bien al paciente para decidir si puede ser la mejor opción terapéutica en ese momento. Algunos otros como los antidepresivos específicos como de serotonina y noradrenalina, los bloqueadores y de recaptura de serotonina como la mirtazapina, mianserina, algunos melatoninérgicos como hay muchas melatoninas en el mercado que realmente no sirven de mucho. Hay melatoninas de calidad farmacéutica que ayudan un poco, sobre todo las que son de liberación prolongada, pero un insomnio muy importante no va a llegar a cumplir nuestras expectativas. Los antipsicóticos, sobre todo antipsicóticos que tienen bloqueo por histamina, pues es una buena posibilidad si evaluamos bien a nuestro paciente y vemos que no hay un riesgo mayor. O los fitofármacos, ¿no? Que son todos estos fármacos naturistas, como dice la gente, que utilizan para el manejo del insomnio. Aquí vemos los tricíclicos, la quetiapina, la melatonina, la valeriana, que es de las más utilizados fitofármacos para el manejo del insomnio, o la ansiedad, la olanzapina. Pero repito, hay que tener cuidado en los adultos mayores por el bloqueo histaminérgico, que tiende a ser potente y que de pronto pudiera representar un riesgo de caída. Las hierbas medicinales, pasiflora, amapola, melisa officinalis, el tilo o el té de tila, muy conocido. Y, sin embargo, pues no hay estudios que evalúen su eficiencia. El tratamiento no farmacológico, higiene de sueño, terapia de control de estímulos, restricción de sueño, terapias de relajación, somática, cognitiva o la prescripción paradójica.
Ya para cerrar, medidas de higiene de sueño, irse a la cama solo cuando tenga sueño, levantarse todos los días a la misma hora, incluidos fines de semana. Aquí les podemos dar una hora más al paciente, evitar las siestas durante el día, que esto ha sido contradictorio. Si son siestas breves, sí están indicadas, siestas de 20, 30 minutos, pero el que se avienta la siesta de 2 o 3 horas, pues no, ahí ya es un problema. Reducir o evitar el consumo de alcohol, cafeína o hipnóticos, evitar comidas copiosas o abundantes antes de ir a la cama, mantener condiciones adecuadas para dormir, evitar actividades estresantes en las horas previas, como resolver lo de la renta, las discusiones con la pareja y ese tipo de cosas. Hay que dejarlas mejor para otro momento, que no sea cuando nos vamos a dormir, aunque pues como es la hora en que muchos llegamos de trabajar, pues a veces es el momento donde se vuelve propicio para hablarlo, pero debemos evitarlo porque eso va a generar muchas alteraciones en el dormir. Evitar realizar un ejercicio físico al final de la tarde-noche, que era lo que mencionaba, ejercicios de relajación, baños de agua tibia, caliente, para un efecto relajante. Las recomendaciones para el control de estímulos, que esto da, si se fijan, empieza con ir a la cama únicamente cuando se tiene sueño, utilizar la cama solo para dormir. Aquí empieza la técnica, que es, si no me puedo quedar en aproximadamente 15 o 20 minutos dormido, hay que levantarse, pero como lo mencionamos, no hay que ver el reloj hay que evitar ver en todo momento el reloj, realizar en todo momento actividades relajantes y volver a la cama cuando se sienta somnolencia. Esto tiene que ser una actividad monótona o aburrida, como leer algo que no me guste, ¿no? Algo que me aburra. No puede ser ese libro que me tiene emocionado o la novela esa de suspenso, etcétera, etcétera. Repetir esto cuantas veces sea necesario, porque resulta que empiezo a hacer mi actividad y me da sueño, llego a la cama y se me vuelve a quitar el sueño en los 15 a 20 minutos, entonces tengo que volver a hacer mi actividad monótona aburrida. Tengo algunas personas que me han dicho que limpian frijol o que limpian una plantita, que pues se ponen a ensartar Shakira, o no sé, puede ser cualquier cosa siempre y cuando estén sentados. No se vale que la actividad monótona aburrida sea lavar los trastes, lavar el coche o ese tipo de cosas, ¿no? Pues poner un despertador para levantarse a la hora adecuada. Ya habíamos dicho evitar las siestas diurnas. Si de tiempo en cama, pues lo que hacemos es en base al tiempo que la persona está en cama, cuánto tiempo duerme. Y aquí sacamos una eficiencia. Si de 5 horas, si de 10 horas, 5 horas está dormido, pues su eficiencia es el 50%. De 5 horas está dormido, es 100%. Entonces aquí se va sacando esta fácil operación matemática y nos da la eficiencia de sueño. Si tenemos una eficiencia baja, por abajo del 80%, lo que hacemos es que restringimos el tiempo en cama, le vamos quitando horas de cama al paciente. Ojo, nunca podemos llegar a menos de 4 horas del tiempo en cama. Y con esto cierro esta parte de la presentación. Para pasar rápidamente al caso clínico, un poquito atrasado por la cuestión técnica, pero ¿se ve mi pantalla? Sí. Bueno, me pidió Adrián que además de esta revisión muy breve, porque realmente es breve, digo, de cada segmento podemos hablar mucho, pero la idea es que pudiéramos dar un repaso rápido y entender un poquito lo que es el insomnio, y si pueden silenciar un micrófono. Estamos pues con un caso clínico de una persona que tiene más masculino de 54 años de edad, casado, que es contador público, religión católica, actualmente es empleado de gobierno. Tiene como antecedentes personales diabetes mellitus desde hace 3 años en tratamiento con metformina, 850 miligramos, 1,01, glibenclamida, tabletas de 5 miligramos, 1,01. Fuma, tiene tabaquismo positivo desde los 18 años de edad, con un patrón de consumo en los últimos 6 años de 2 a 3 veces por semana. Consumo de alcohol desde los 23 años de edad hasta hace 3 años, con un patrón de consumo semanal de 5 a 6 cervezas de 355 mililitros o 3 vasos de whisky en los últimos 5 años, antes de la interrupción del consumo, ¿no? Hasta hace 3 años, se le realizó una hernioplastia inguinal sin complicaciones, niega antecedentes alérgicos, transfusionales o traumáticos. Con respecto a los neuropsiquiátricos, episodio depresivo a los 23 años de edad, por lo que se le prescribió tratamiento por psiquiatría con sertralina, tabletas de 50 miligramos al día, y clonazepam, 2 miligramos, un cuarto de la tableta por la noche.
2 semanas después se incrementó a media tableta porque no lograba mantener y conciliar el sueño. Mantuvo el tratamiento por 4 meses y lo suspendió por cuenta propia. Desde hace 10 días nota un incremento en la ingesta de alimentos, así como impaciencia e irritabilidad. Antecedentes heredofamiliares: madre viva con diabetes mellitus y depresión mayor, padre con hipertensión arterial y dislipidemia, fallecido por causa no específica, hermana con diabetes mellitus e hipertensión. Pero así el padecimiento actual, el motivo de la consulta es: no puedo dormir bien y ya me siento mal todo el día. Refiere que desde hace 6 meses ha venido presentando dificultad para mantener el sueño, se acuesta entre las 10 o 10:30 con una latencia a sueño de 20 a 30 minutos. No obstante, entre las 2:30 y las 3 horas se despierta la mayoría de las veces para ir al baño, al regresar a la cama con una enorme dificultad para conciliar el sueño, por lo que ocasionalmente recurre a la toma de clonazepam a dosis de 0.5 a 1 miligramo, que sería un cuarto de la tableta o media tableta, con lo cual logra quedarse dormido después de aproximadamente 1 hora. Por las mañanas presenta cefalea y somnolencia importante que lo limita para realizar sus actividades el día, incluso conducir a su trabajo, por lo que ha empezado pues a irse en un taxi. Asimismo menciona que comete errores al realizar sus actividades laborales. Ha tenido problemas con su jefe inmediato, por lo que hace 4 días suspendió la toma del clonazepam. Sin embargo, los despertares persisten, así como la somnolencia durante la mayor parte de la mañana. Su esposa dice observarlo molesto la mayor parte del día, con desinterés en participar en las actividades familiares. También refiere la presencia de ronquido al menos 3 noches por semana, el cual se ha incrementado en el último año, con episodios en los que pareciera dejar de respirar, así como un sueño inquieto desde hace 9 meses. Estas son las características somatométricas del paciente: 1,72, 83 kilos, esa masa corporal de 28, saturación de 91, TA de 130-70, frecuencia cardíaca 78, respiratoria 24 y una temperatura de 38 grados y 36.8. Se puso ahí. Estos son los laboratorios, si a alguien le interesa verlos. Una glucosa de 131, como algo que llama la atención. Una hemoglobina glucosilada de 6.8, un hematocrito de 40 y una biometría hemática de 15.6. Está muy concentrado. Son como las cosas a llamar la atención. El colesterol no está tan elevado. El colesterol total está en 297, entonces sí trae una elevación, igual que un poco los triglicéridos. ¿Okay? Y eso sería el caso clínico. Entonces no sé cómo lo quieran abordar, si se hacen preguntas, si preguntan ustedes acerca del caso. No sé cómo lo han hecho. Y no sé si alguien tenga comentarios, preguntas. A mí me llama la atención, Iván, aprovechando la palabra, ¿verdad? Sí. El tema de luego recurrir precisamente digo, me tengo que referir ni modo al ISSSTE, cuando yo he ido al ISSSTE que reportó esta parte del insomnio, sobre todo por el estrés. Luego hay muchas actividades y es como muy fácil, no sé si la palabra sea la adecuada, como muy fácil, como ahorita decías, descansa el paciente y descansa el médico, y te dan el clonazepam como una primera opción o única, no sé, y es a lo que luego empieza uno a recurrir. A mí en lo personal me lo han recetado, ahorita no lo estoy tomando. Porque luego de pronto uno se empieza con esta parte, no sé si sea una generación de dependencia física realmente o sea psicológica, ¿no? O sea, si no me lo tomo no duermo. Entonces, esa es la primera parte que se me viene a la mente, que bueno, ya con lo que acabas de comentar, pues me parece que es incorrecto, ¿no? Como tomarlo como una primera opción de crisis, no sé. Sí, el clonazepam, digo, es un buen ansiolítico, es para la ansiedad, es muy bueno, igual que el alprazolam, pero para dormir no, ni siquiera está indicado. Y la gente dice, sí, duermo con él, pues claro, ¿no? También si te doy un garrotazo en la cabeza te duermes, pero no implica que sea lo adecuado.
el clonazepam y el prazolam no están indicados para insomnio y es de lo que más se receta. Y les puse este caso clínico porque es un paciente que además de tener insomnio, tiene otros problemas, ¿no? Tiene problemas cardiometabólicos y tiene problemas en cuanto a apnea de sueño, el ronquido que está ahí manifestado, estos episodios donde la persona deja de respirar, pues obviamente también genera un problema. Yo les decía hace un rato, pues muchas veces encontramos el insomnio en combinación con otros trastornos, muy frecuentemente con la apnea de sueño, ¿eh? Y lo que hacen los pacientes al tomar benzodiazepínicos, como el clonazepam, es que agravan el problema. Y al agravar el problema de la apnea de sueño, fragmenta, o sea, duermen poco, pero aparte lo poco que duermen, lo duermen alterado. Porque la apnea de sueño lo que hace es que te está activando. O sea, vas teniendo una pérdida de la oxigenación y lo que hace es que te activa, ¿no? Te saca del sueño. Como una defensa primaria del cerebro, se va a alterar. Entonces es un sueño muy fragmentado, muy frágil y además es poco, ¿no? Duermo poco y además mal. Entonces sí es un problema importante cuando se combinan estos dos tipos de situaciones, ¿no? Y además pareciera que afectan, como en este caso clínico, no solo el rendimiento, sino también el estado anímico de la persona, que esto es muy frecuente. De hecho, hay una relación muy importante entre la apnea del sueño y los síntomas depresivos. De hecho, de eso fue mi tesis de alta especialidad en sueño, apnea del sueño y síntomas depresivos. Hay una relación muy importante entre ellos, ¿eh? Entonces hay que considerar, digo, todas las variables que están ahí. No sé si hay alguna pregunta o comentario. ¿Alguien que quiera comentar? Bueno, a mí me gustaría comentar, Adrián, Doc, Iván, me gustaría comentar Adelante, cómo lo sí, abordaríamos, adelante. porque precisamente, ¿cómo se abordaría? Porque precisamente tiene varios factores, desde apnea de sueño, desde problemas de ansiedad, depresivos, estrés, dependencia al alcohol, incluso dependencia también, muy probablemente ya a las benzodiazepinas, y ¿cómo se llama? Y cómo se abordaría este tema, porque vaya, no es sencillo. ¿Por dónde nos vamos? Bueno, yo creo que hay que segmentar, ¿no? Bueno, ese sería mi comentario, doctor Sí, Iván. sí, exactamente, doctor. Sí, 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 es interesante lo que menciona. Lo que mencionas es, hay que ver al paciente sí como un todo, pero empezar a separar los síntomas y entonces empezar a hacer estos como cuadritos para saber qué tengo que atender. Exactamente, estoy atendiendo a una persona que tiene un problema para dormir de tipo insomnio. Estoy atendiendo a una persona que aparte también tiene una apnea, que no son el mismo tratamiento. De una persona que está bebiendo alcohol, consume tabaco, además está teniendo cambios, problemas en el área laboral, en el área familiar. Entonces, tenemos que separar esto para poder tener ahora sí bien identificados mis blancos terapéuticos y poder ayudar a este paciente. Van a decir, ay, es que se trajo un caso bien difícil. No, esto es lo común de lo que pasa en el consultorio, hay cosas más complicadas que de pronto nos llegan, porque los pacientes no llegan con una sola patología, y aquí en Hospital General menos. Aquí en el Hospital General los pacientes tienen múltiples patologías, desde el área médica al área mental y por supuesto al área de sueño. Entonces se van mezclando para generar un abordaje difícil en el paciente, y habrá que precisamente por eso identificar a cada grupo sintomático y de ahí dirigir una estrategia, ¿no? Lo primero que debo saber es no le puedo dar una benzodiazepina a un paciente que probablemente tenga apnea. ¿Por qué? Porque se la va a incrementar. Se la va a incrementar de manera importante. Y aparte es un paciente que ya trae ahí cierto riesgo para un evento cardiovascular, que eso hace la apnea, ¿eh? La apnea, muchas veces la gente cree que alguien se va a quedar ahí parado en la apnea. No, regularmente eso no pasa. Lo que sí sucede es que incrementa muchísimo el riesgo cardiovascular. Entonces, eso es importante atenderlo. Y si aparte le sumamos que el insomnio por sí mismo también incrementa el riesgo cardiovascular, hay muchos estudios importantes que nos dicen que menos de 5 horas de sueño incrementa el riesgo cardiovascular. Entonces es muy importante que tengamos una extensión de sueño adecuado. Hay personas que se adaptan, lo decía, hay un momento a dormir poco. Dicen, yo duermo 5 horas, lo que con eso ando bien. Pues, híjole, a menos de que seas dormidor corto, pues realmente no creo que estés bien. Los dormidores cortos son personas de características
donde pueden dormir menos del tiempo, pero sin ninguna complicación. Pero aquí en México es más fácil tener los ojos azules que ser dormidor corto, ¿eh? Entonces ustedes cuenten cuántos compañeros tienen ojos azules ahí del ISMED y a ver cuántos son dormidores cortos y van a ver que no da, porque muchos de los que trabajamos dormimos menos de 6 horas, ¿no? Si nos va bien dormir, andamos en las 6 horas, la mayoría de nosotros. Entonces, es el estar acortando el tiempo, lo que hace es que genera este tipo de alteraciones, sobre todo en cuestiones de privación de sueño. Pero también el dormir de más, porque dicen, bueno, entonces hay que dormir 10 horas. También dormir de más de 10 horas, está relacionado también a eventos cardiovasculares y alteraciones en el área de la salud mental. Entonces, como pueden ustedes ver, el abordaje de los pacientes con los temas de sueño es complicado porque hay que considerar todas las variables, ¿no? Si está desanimado, si está ansioso, si está consumiendo sustancias, este paciente que tenía un consumo de alcohol más alto, y que obviamente el alcohol también incrementa la apnea de sueño, que es algo que tenemos que prevenir en nuestros pacientes con apnea de sueño, el consumo de alcohol, porque incrementa el índice de manera bastante significativa, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, ya sea del caso clínico o de la presentación. Digo, ya la vimos muy rápido, pero creo que sí hay varias cosas que pudieran de pronto... Carla, ¿quieres comentar? Hola, doctor. Carla Hola, Carla, Rosales, ¿cómo estás? Te echamos de menos aquí en el residente de cuarto grado. 450. Sí, ya, por eso ya te crees mucho. ¿Cómo estás? Sí, ya acá en el ISMED. Pues bien, acá. Pues Perfecto. solamente comentar de este paciente que, como bien lo menciona usted, pues se debe de ver de forma integral, porque pues si es un paciente con diabetes, con obesidad, con consumo de tabaco y alcoholismo, y ya tiene antecedentes de cuadros depresivos. Entonces, también pues ahorita, si bien los 10 días que ha cursado con irritabilidad y ansiedad no se pudieran todavía diagnosticar, pero sí es algo como una alerta que nos debe de prender ahí, y aparte, pues tomar en cuenta qué tipo de tratamiento le podemos ofrecer. Si bien no está indicado o no sería oportuno suspender de forma abrupta el clonazepam que ya tiene, pues sí se debería de ir reduciendo de forma gradual y con una médica, y hacerle un tratamiento que tenga igual efectos ansiolíticos, sedantes, que nos pueda ayudar a la inducción y mantener el sueño, porque parece que se duerme temprano, pero se despierta en la noche y pues ya dificulta mucho que vuelva a conciliar el sueño, y ya está teniendo manifestaciones, como bien decía ahí, de la somnolencia, de la irritabilidad y de las dificultades de concentración, que luego sabemos si es porque anda desvelado, porque no durmió bien, o por el efecto del clonazepam. Entonces ahí habría que atender los dos y verlo, esta parte de los efectos metabólicos, y pues ofrecer también, iniciar de manera ya inmediata e instantánea los hábitos de sueño, justo lo que mencionaba usted de los cambios en la higiene del sueño, para desde ahí empezar a modificar el patrón. Sí, esto es bien importante porque esta práctica que menciona este paciente no es tan rara, ¿eh? Me despierto a la mitad de la noche y me tomo un clonazepam, un alprazolam para seguir durmiendo, pero el efecto lo van a arrastrar buena parte de la mañana. Y entonces, como dices tú, aquí ya se traslapa el efecto de somnolencia porque está durmiendo mal, pero además el efecto también sedante del fármaco que se tomó, y que más o menos el efecto del clonazepam debe andar alrededor de 8 o 9 horas, ¿no? Entonces va a durar ese tiempo hasta con una disfunción importante, porque de hecho el paciente con esa somnolencia, con el clonazepam, mejor dejó de conducir y mejor tomó un taxi, ¿no? Que ya con la pura apnea de sueño tendría riesgo para conducir. Y si aparte tiene insomnio, pues es una persona que sí se vuelve un peligro al volante, ¿eh? Bien, gracias por tu comentario, Carla. ¿Alguien más que quiera comentar, Adrián? ¿Alguien más? No sé si te han hecho preguntas ahí en el chat o algo. Yo sí quiero preguntar algo, bueno, comentar, no sé, luego nos damos cuenta que esta parte del insomnio, de los trastornos del sueño, puede ser origen o puede ser consecuencia, ¿no? De alguna otra psicopatología. Es decir, si no cuido mi sueño, finalmente puede llevar a cabo otro tipo de trastornos importantes, y por el contrario, ¿no? Algún trastorno que yo traiga importante, alguna depresión, algún estado de ansiedad, etcétera, puede traer como consecuencia algún trastorno del sueño, ¿no? Entonces, qué importante es tomar en cuenta esa parte, ¿no?
¿sí? Hay un comentario en el chat de Esther Pacheco León, la capacitación a primer nivel. Sí, eso ha sido algo que hemos intentado. Yo, por mi parte y con los laboratorios, hemos dado algunas charlas con médicos de primer nivel, donde sí tenemos que trabajar de manera importante para sensibilizarlos, que le pierdan el miedo a otro tipo de fármacos, porque curiosamente le tienen más miedo a los antidepresivos, inhibidores selectivos de recaptura, que a los benzodiazepínicos, ¿eh? Y hemos intentado buscar que se reduzca esta prescripción pues desmedida de benzodiazepinas, que es un problema muy importante y que sabemos que además ha generado un problema de salud pública, porque muchas de esas benzodiazepinas que se prescriben acaban dando a las escuelas, ¿no? Hace unos años, tú acuerdas, tuvimos algunas situaciones, me tocó ver 2 niñas de alguna secundaria que se generó un problema porque consumieron clonazepam dentro de la escuela, cuando deberían ser fármacos que debían tener una regulación más importante y que no se debieran facilitar esa prescripción. Sí, Pablo, adelante, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Un gusto saludarte como siempre, buenos días. Y pues levantar tu calidad como médico y como especialista en esta terapia de sueño. Con respecto de este último comentario que nos hizo nuestra compañera Tete, Esther Pacheco, la licenciada Esther Pacheco, pues como ya he sabido, ya hemos tenido tres diplomados en salud mental para el primer nivel de atención, en los cuales tú nos has acompañado y nos has ayudado mucho en esta ayuda para el personal de primer nivel. Mi pregunta es, yo creo como manera de evaluación, ¿no? ¿Has visto cambios en el paciente, en el médico de primer nivel de atención, en el diagnóstico y tratamiento en general de los trastornos mentales y ahorita en este caso en particular de los trastornos del sueño? ¿Ha habido alguna mejoría? Híjole, buena pregunta. Fíjate que, pues yo aquí en el hospital, y voy a ser claro, para no meterme sí, en... Sí, es que es importante saber los resultados. Sí, yo aquí en el hospital, estoy aquí en el cuarto, yo no he percibido ese cambio. Muchos de los pacientes que me llegan por ejemplo, con referencia de algunos municipios, traen benzodiazepinas, la gran parte de ellos, la gran mayoría de ellos. Y digo, la benzodiazepina debería ser como más adelante. A lo mejor sí, lo que se ha buscado es que precisamente el médico de primer nivel tenga un bagaje de conocimientos que le permita empezar a manejar trastornos del área de salud mental. Y obviamente los trastornos del sueño, aunque tenemos una clasificación, en toda parte entran de este rubro, que les permita manejar de primera intención algunos trastornos, entre ellos el insomnio. Hay maneras, digo, si ya tengo que recurrir al medicamento, hay fármacos como los antihistamínicos, difenidramina, hidroxicina, que son fármacos de venta libre y que se pudieran utilizar como primera línea de tratamiento en primer nivel. Claro, además dar las medidas de higiene de sueño y todo esto, y que no genere mayor impacto. Ok, le doy un intento con uno de estos fármacos, no me funciona, lo canalizo, ¿no? Porque además aquí en el hospital tenemos unos días de consulta de clínica de sueño, donde nos dedicamos a recibir pacientes que traen problemas exclusivos de sueño, aunque muchas veces vienen entremezclados con trastornos mentales, pero digo, tenemos como esos días para precisamente dirigirnos a esa población. Yo no lo veo mucho, yo creo que hay que trabajar, o sea, yo creo que decir, bueno, no ha funcionado y pues ya no hay que hacerlo. No, yo creo por el contrario, hay que seguirlo haciendo y seguir insistiendo para darles la importancia que tiene evitar utilizar estos fármacos, las consecuencias que tienen, lo difícil que es después quitárselos. A mí me llevan pacientes que ya tienen 15 años tomando el fármaco y venimos a que se lo quite. Ah, caray, pues no va a estar fácil. Me ha tocado adultos mayores ya que tienen 30 años tomando el fármaco y pues ya quitárselo sería pues, ya bien complicado y pues realmente ya los efectos negativos pues ya están ahí, ¿no? Ya quitarle a una persona el fármaco cuando tiene 80 años y tiene 30 consumiéndolos, pues ya realmente no hay tanta ventaja. Tal vez intentar reducirlos para evitar los riesgos de caída o evitar algún problema mayor pudiera ser importante, pero sí creo que sí se deben continuar con las capacitaciones. Ahorita no ha habido como ese impacto, pero lo vemos en todos los demás trastornos, lo vemos en adicciones, lo vemos en trastornos del área mental, depresión, ansiedad, donde todavía hay mucha reserva del médico de primer nivel a entrarle a este tipo de trastornos, pero lo que creo que sí facilita es que sigamos precisamente con esta educación para facilitarles las herramientas y que puedan tener un mejor abordaje.
De hecho, Iván, se tiene planeado por parte de la Dirección de Desarrollo Institucional a cargo de nuestro doctor, el doctor Molotla, hacer una certificación de los médicos que ya tomaron estos diplomados en salud mental para verificar esto, si realmente está funcionando o no está funcionando, si está teniendo impacto o no está teniendo impacto. Y pues qué mejor que ustedes, los profesores, los especialistas, que pues, nos digan si se está llevando a cabo o no esta psicoeducación, esta educación en el médico de primer nivel para todos los padecimientos de salud mental. Iván, recibe un fuerte abrazo y como siempre, muchas gracias por tu disponibilidad para el trabajo de psicoeducación. Muchas gracias, Iván. Gracias a ti, Pablo. Ya saben que soy a la orden. Iván, hay una pregunta, bueno, hay dos personas que preguntan, me voy a agarrar de la doctora Quiroga, que es igual a la de Mari Silas. Dice, paciente con tratamiento médico para manejo de ansiedad, pero en determinado momento con alteración del sueño se indica benzodiazepinas. ¿Cuánto tiempo lleva el retiro de esta y solo manejo de higiene de sueño? Es decir, ¿cuánto es el tiempo que se lleva para, será de sensibilizar Sí. benzodiazepinas? Ajá. Ok, digo, es una pregunta interesante y realmente es complicado poder dar un tiempo. ¿Por qué? Porque cada persona tiene como sus características, ¿no? Podemos hablar de que ya en la literatura puede haber recomendaciones para la disminución de los benzodiazepínicos en tiempo. Sin embargo, ya cuando lo vemos en la parte clínica no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque las personas generan una dependencia física, pero también genera una dependencia psicológica al fármaco, como tú lo mencionaste hace un rato, y entonces se vuelve más compleja. Yo te lo puedo decir, para mí me resulta más complejo manejar la dependencia psicológica al fármaco que la física. ¿Por qué? Cuando tenemos esa situación con un paciente con trastornos de ansiedad, bueno, ahí sí pueden tener indicadas las benzodiazepinas, pero ojo, igual que en los trastornos de insomnio, la idea es que el benzodiazepínico no se quede per se, ¿eh? El manejo de los trastornos de ansiedad, pues seguramente ya lo han visto en otras ocasiones, pues el tratamiento de primera línea son inhibidores selectivos de recaptura de serotonina o duales, que tenemos que combinarlos a lo mejor con un benzodiazepínico inicialmente, pero siempre la idea, a pesar de que sea un trastorno de ansiedad, será ir sacando el benzodiazepínico lo más pronto posible, que es lo que intento hacer con mis pacientes, ¿no? Ok, trae un trastorno de ansiedad, pues no le voy a dejar el puro inhibidor selectivo o el dual, porque se va a tardar mucho en hacerle y va a seguir con las crisis de pánico, con la ansiedad importante. Puedo utilizar el benzodiazepínico, pero buscar en la brevedad, irlo sacando, ¿no? Ir haciendo los ajustes. Podemos recurrir a otros fármacos también que nos pueden permitir contrarrestar un poquito el efecto o más bien complementar el efecto. Esto pasa, por ejemplo, en la noche, ¿no? Que dicen, bueno, tomes el alprazolam en la noche. El alprazolam es una benzodiazepínica que tiene buenas características para la ansiedad, ¿no? A mí me gusta mucho, pero la cuestión es que dura poco, dura entre 4 y 6 horas el efecto, aunque su vida media es más larga, ¿eh? Pero su efecto dura entre 4 y 6 horas. Si yo le doy a una persona a las 9 de la noche el alprazolam, a la 1 de la mañana ya no tiene efecto. Y va a estar ansiosa y va a estar con problemas para quedarse dormida. Entonces, desde ahí ya no será indicado. Muchas veces lo que hacemos es que utilizamos algunos otros fármacos, como algunos GABAérgicos indirectos, como pregabalina o gabapentina, para ayudar al efecto hipnótico sin tener que subir la benzodiazepina. Eso pudiera ayudar en ese sentido. Obviamente, las benzodiazepinas no se pueden sacar así de pronto, tiene que tener un proceso donde vamos reduciendo. Específicamente en el área de sueño, cuando me llegan con benzodiazepinas, y si son adultos jóvenes o adultos medianos, yo lo que hago es utilizar un bloqueador histaminérgico como quetiapina o lanzapina, que son antipsicóticos, pero que a dosis bajas lo que hacen es que bloquean histamina, para combinarlos con la benzodiazepina e ir haciendo esto, ir bajando uno y subiendo el otro, pero no se pueden cortar. Las benzodiazepinas, por ejemplo, yo les mostraba hace un ratito el Zolpidem, que es un fármaco que es selectivo por alfa-1. No puede sustituir el Zolpidem una benzodiazepina, porque me ha tocado pacientes que lo quieren hacer o médicos y no funciona. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Individualizar el caso, siempre pensar que la benzodiazepina debe estar el menos tiempo posible y poderse ayudar de otras estrategias farmacológicas para lograr esto. Muchas veces es complicado, a veces el paciente es complicado y no permite, yo tengo pacientes que a veces les doy una gota de clonazepam en la noche, que una gota es nada, pero es
porque vamos quitando la dependencia psicológica. Vamos trabajando sobre esa dependencia psicológica, no la física. Clínicamente la gota ya no tiene mucha acción, pero la persona al saber que tiene esa gota, al saber que no le he quitado el medicamento, sigue durmiendo bien, ¿no? Entonces dice, no, sí, como me dejó la gota estoy bien. Y digo, la gota se queda una mitad en la pared del vaso, otra entre lo que le dejó el residuo y otro, o sea, es mínimo lo que se acaban tomando, pero el impacto psicológico para el paciente es importante. Por eso siempre de entrada sería no darlas. Si ya las di, empezar a trabajar no solo en la dependencia física, sino en la dependencia psicológica. Y esto lo hacemos con respecto a las cogniciones durante el dormir. Hacemos un programa de intervenciones cognitivas que van dirigidas a estas distorsiones del sueño, y una de ellas es, sin medicamento no puedo dormir. Y eso es mucho de lo que trabajamos con los pacientes insomnes. ¿Vale? Bien, gracias. También hay una pregunta de Jorge. ¿Qué tan recomendables son las gomitas, unas gomitas de melatonina que traen de Estados Unidos? Saben ricas, pero no sirven de nada. No sirven, ni para los niños, porque se las dan a los niños también. No, lo que pasa es que son melatoninas de liberación corta. La melatonina es una hormona que nosotros secretamos con la oscuridad, ¿no? Pero pues, tiene una secreción mantenida, por eso pues, no, la endógena sí no sirve. Pero esas melatoninas de liberación corta realmente no sirven de mucho. Sí he visto que se ha puesto de moda esa parte de las gotitas, bueno, esa voy también, de las gomitas de melatonina, pero no funcionan mucho, y por un adulto menos. ¿Por qué? Porque la melatonina es un muy débil inductor de sueño. Realmente lo que la melatonina hace es sincronizar el ritmo circadiano, dar una señalización de que es noche. Pero si tú ya tienes malos hábitos, si estás acostumbrado a otro tipo de fármacos, realmente es muy poco probable que a través de la melatonina logren obtener un efecto benéfico. Con los niños puede ser que les sirvan un poquito más, pero no hay que pasarse con las dosis porque los niños pues todavía tienen una inmadurez en su sistema de sueño y vigilia, y entonces llega un punto donde si ya no duermen con una dosis de 3, 5 miligramos, ya no se vaya, porque me han tocado niños que traen 10, 12 miligramos de melatonina y pues lo único que ya tienen son efectos secundarios. El insomnio en niños es bien complejo y manejarlo pues aún más. ¿Por qué? Porque principalmente tienes que hacer la intervención con los padres. Muchos de hecho antes en la clasificación, la segunda clasificación de sueño, ahora en la tercera lo quitaron, pero había un insomnio generado por los padres, o así se llamaba, porque los padres eran los que generan insomnio en el niño. Entonces, si son padres que se están peleando todo el día, que se duermen tarde, que están viendo tele, eso es lo que está generando el insomnio. El insomnio en los niños es complicado y puede ser por ansiedad, pero muchas veces la intervención va dirigida a los padres, a contener a los padres para que con esto le quitemos el insomnio a los niños antes de preferir medicarlos. Si es que decidimos medicarlos, lo que utilizamos son dosis bajas de antihistamínicos, como la hidroxicina, que es ligera. Si es que decidimos medicar al niño, cuando ya el problema se vuelve mayor. Evitar también las benzodiazepinas con ellos, todavía con más razón, pero digo, si decimos medicarlos es con hidroxicina, dosis chiquitas. Y otra parte, hablando de las gomitas, y también es otro de los remedios muy utilizados, las gotitas de cannabidiol, que también se han puesto de moda, y que ahorita Pablo hizo una cara así como de que se siente contento con las gotitas. Sí dura el efecto, pero dura poquito, desafortunadamente. En el área de sueño, ya me han llegado muchos pacientes con estas gotitas de cannabidiol, y que inicialmente sí ayudan en algo, ayudan a tranquilizar un poquito al paciente. Yo no sé, fíjate, qué tanto efecto placebo sea, si te soy sincero, porque parte del efecto placebo en la salud mental juega mucho. Entonces yo no sé qué tanto sea de que mejoran y después se pierde el efecto, Ya estuvieron tomando sus gotitas de cannabidiol y al paso de 2 meses, 3 meses, ¡pum!, ya no funcionó el cannabidiol. Y entonces tienen que recurrir a otro fármaco, ¿no? Entonces, digo, habrá que ir explorando un poquito más con estos fármacos específicos como estas gotitas de cannabidiol, pero sí, en cuanto a este tipo de preparación en las gomitas, pues no, realmente no funcionan tanto. La melatonina de liberación prolongada puede ser que sí funcione un poquito mejor. ¿Vale? Ok, muchas gracias, Iván. Yo tengo una pregunta final. Ahorita hablabas del ejercicio, de no hacer ejercicio en la noche. ¿Cuánto tiempo es recomendable hacer ejercicio antes de dormir? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que pasar más o menos entre que terminas de hacer el ejercicio para poder dormir? Las recomendaciones son a menos más de 2 horas. Ok. Más de 2 horas de que sea tu hora de acostarte.
para que entonces ya pues empiece a entrar en una fase de relajación. Digo, la gente, no sé, llega al gimnasio, se va a las 10, llega a su casa a las 11 y a las 11:30 se quiere acostar, pues van a estar súper, o sea, el cuerpo va a estar cansado, los músculos, pero la parte del cerebro va a estar activada. Por eso el ejercicio siempre es muy recomendable por las mañanas, aunque pues los que trabajamos es difícil, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me levanto a correr las mañanas antes de venir a trabajar y eso te ayuda a estar como activado todo el día. A alguna persona se le puede complicar, pero puede ser el ejercicio temprano y no generar impacto en el sueño. El ejercicio siempre es algo que se va a recomendar. Digo, tal vez en la noche sí tendría como esa implicación de alterar el sueño. Muy bien, pues excelente, magistral, yo creo que nos dejaste pensando a muchos, toda esta parte, ¿no? Pero bueno, ¿algún comentario final ya para ir cerrando la participación del día de hoy de Iván? Nada más leer antes, el doctor Molotla, excelente ponencia, Iván, muchísimas gracias. Y con el caso clínico perfectamente ilustrado, lo importante es ver siempre a un paciente de forma integral. Te esperamos pronto. Muchas gracias. Y bueno, así rápidamente ya para cerrar, voy a detener la pantalla. ¿Se ve la constancia? ¿Sí se ve? Ok. Pues nada más para hacerte entrega, ahora sí que entrega virtual, y por ahí te la estaré enviando, Iván, Pablo, creo que tienes por ahí tu micrófono abierto. Okay. La Secretaría de Salud de Durango, a través del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, bueno, otorga la presente constancia al doctor Iván Saúl Herrera Jiménez por su participación como ponente en la sesión académica del día 9 de marzo de 2022 con el tema Trastornos del sueño, vigilia, revisión de caso, dictado por videoconferencia en la ciudad de Durango, Durango, México. Y bueno, pues lo firma la doctora María Soledad Ruiz Canán, nuestra directora general del Instituto de Salud Mental. Iván, de verdad, muchísimas gracias. Por ahí te la voy a llegar a través de tu correo o de WhatsApp, la constancia. Y como siempre, muy, muy agradecidos contigo. Y pues te seguimos molestando ahí en el transcurso del año. No, para mí un gusto, Adrián, estar aquí con ustedes. Como lo mencionamos ahorita con Pablo, la educación es muy importante. Si podemos transmitir un poquito y contribuir a todos, nos hace el trabajo más ligero. Para mí siempre digo, es un gusto estar con ustedes, un equipo tan profesional. Hazle llegar, por favor, un saludo a la doctora Soledad Ruiz Canán, al doctor Gabriel Molotla, de ustedes, pues el reconocimiento, ¿no? El trabajo que hacen y el esfuerzo que realizan en este tipo del área educativa, académica. Sí. Muchas gracias. Cerramos mucho, excelente día. Y nos estamos viendo el próximo miércoles. Gracias, Iván. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Adrián. Cuídate.